Esta mañana estamos por parte de la Asociación de Béisbol Quiché entregando alguna donación hacia familias que se han sido elegidas por parte de la municipalidad, familias en problemas de nutrición. Nosotros como asociación pues hemos querido dar esta ayuda tanto con el apoyo también de una asociación internacional llamada Atletas en Acción. Ellos pues hemos ahí sí que puesto contactos con ellos para que esta ayuda pueda venir y poder nosotros ayudar a nuestro pueblo. No solamente nos enfocamos en el deporte, sino también nos enfocamos en nuestra gente, ¿verdad? No solamente de atletas, sino también a nuestra comunidad. Entonces esta mañana pues hemos querido entregar lo que son algunas raciones de frijol y arroz hacia estas familias, esperando que ellos puedan disfrutarlo, ¿verdad? Y quizás no es mucho, pero sí queremos hacerlo con mucha intención, una buena intención y que ellos lo disfruten. Queremos que no solamente se ayude solo por ayudar o solo porque ni modo, hoy me sobra algo y lo voy a dar, no, sino que ayudemos porque de verdad nuestro pueblo lo necesita y tanto también apoyen al deporte, ¿verdad? El deporte gracias a Dios está dando bastante auge, bastante levantamiento en lo que es el béisbol y queremos que lo apoyen y apoyen a las familias que lo necesitan. No solamente como lo mencionaba, solo porque me sobra, solo porque ni modo, esto ya no lo voy a utilizar, sino porque de verdad hay familias que de verdad necesitan mucho de nosotros. Estamos entregando una donación de alimentos que trajo la Federación de Béisbol a familias que están con problemas de nutrición. Contamos con 30 familias acá, de las cuales nosotros llevamos 39 familias, pero se convocaron a 30 familias. Entonces es a los que les estamos entregando el día de hoy. En esta ocasión, la comunicación con la municipalidad, ¿cómo fue? Fue una coordinación de ambos. Ahí sí que la MUNI, de ahí nosotros y nosotros hacia las comunidades para convocarlos y que vinieran el día de hoy. Nosotros, o sea, ¿como qué institución? O sea, ¿sería la municipalidad, la institución de salud? ¿Cómo sería? Sí, la municipalidad por parte de la OMSAM hacia nosotros, al centro de salud, también la Federación de Béisbol, está CESAN también que está apoyando en esta coordinación. Para los que mandan los alimentos, lo agradecemos porque nos ayuda mucho, porque en el mercado el frijol vale 6 quetzales y ya es un 25, 30 quetzales, ya nos ayuda para comprar otras cositas, un alimento para el bebé más que todo. ¿Cuántos años tiene el bebé que usted tiene en casa? Tiene 1 año y 2 meses. Que pasa nació en prematura y eso necesita mucho la ayuda, el apoyo de la MUNI, de Centro Salud y casi está apoyando bastante.